Sigue en sintonía de nuestra programación. Escucha Tribuna Radio las 24 horas del día. Tribuna Radio desde cualquier lugar del mundo. Tribuna Radio en el www.tribunaradio.us. Tribuna Radio, la música que quieres escuchar. Tribuna Radio, la mejor programación. Tribuna Radio, programas de entrevistas. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811, extensión 5, o escríbenos a cels@tribunaradio.us. Si su carro no quiere rodar, visite a Zanzíbar y su carro saldrá ronroneando de felicidad. Zanzíbar Autobody y Mecánica en General le ofrece reparación de vehículos, enderezado y pintura, reclamos de seguros y mucho más. Visítenos en 77 Smith Street, Hempstead, Nueva York, 11550 y le haremos un estimado completamente gratis. O llámenos al 516-439-9376 o al 516-292-5200. Zanzíbar, tu mejor opción en reparaciones y autobody. Escucha Tribuna Radio las 24 horas del día. Tribuna Radio desde cualquier lugar del mundo. Tribuna Radio en el www.tribunaradio.us. Tribuna Radio, la música que quieres escuchar. Tribuna Radio, la mejor programación. Tribuna Radio, programas de entrevistas. Para más información, llámanos al 1-888-900-2811, extensión 5, o escríbenos a cels@tribunaradio.us. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988 en Long Island y New York City. Contamos con diferentes ediciones por zonas, impresas y digitales, donde usted puede leer las últimas noticias nacionales, internacionales y publicar sus anuncios para la comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales, si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo al 1-888-900-2811, extensión 4, o visítenos en el www.latribunahispana.com. Sigue en sintonía de nuestra programación. Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que los emite. Está empezando su programa Diálogos de Fe con el pastor Charlie Gómez y el hermano Horacio Alaba de la Iglesia de Cristo en Long Island. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos de Fe, donde podamos encontrar palabra de vida, donde podemos encontrar temas que nos ayuden a nuestro día diario, y como siempre nuestro querido hermano Charlie Gómez. Hermano, bienvenido, buenas noches. Gracias. Hemos estado muy bien esta semana. Siempre comenzamos nuestro programa hablando de cómo nos fue esta semana. Y bueno, ojalá pudiera dar todas las noticias positivas del mundo, pero tiene que ver con el tema que vamos a ver esta noche. Pero esta semana hemos estado lidiando con mucha enfermedad, muchos enfermos, muchas personas agripadas, muchas personas en el hospital, y hemos estado pues visitando, animando. Eso es lo que hemos estado haciendo esta semana. Usted sabe que ya cuando ya empieza a venir esta época, pues no sé si es el virus, el flu, empieza por ahí a rondar y a esparcirse, y pues hemos estado nosotros lidiando con eso esta semana, con varias enfermedades, tratando de animar estos cuerpos débiles que tenemos nosotros, que se van envejeciendo más y más, y pues bueno, nos toca. Bueno,
¿Cómo manejas el tema de estos conflictos, de estas dificultades? Justamente el tema que vamos a tratar hoy es acerca de cómo mantener una mente positiva. Sí, vamos a continuar con la serie de enemigos de la mente. Eso es un título que desarrolló el hermano Pedro Gallagher, que estuvo aquí con esas ideas. Y queremos seguir esa idea de la salud mental, de cómo nosotros podemos protegernos, cómo podemos desarrollar estrategias para poder superar todos estos enemigos de la mente, todas estas cosas en nuestra vida que batallan contra nuestra salud mental, emocional y espiritual. Y pues esta noche vamos a hablar de otro tema. Durante esta serie vamos a tocar pues un tema diferente cada semana, un enemigo de la mente diferente cada semana. La semana pasada estuvimos hablando acerca del materialismo. Esta semana vamos a hablar acerca del pesimismo, ¿okay? Que es muy común hoy día y cómo nos afecta a nosotros en nuestro diario vivir. Oye, Charlie, ¿cómo definir cuando una persona es pesimista y cuando es, o de pronto ni siquiera lo sabe? Te voy a poner un ejemplo. Tengo un hermano mío que es mecánico. Cada vez que iba a comprar un carro, ñaño, ñaños para los ecuatorianos, para los que no son ecuatorianos, les llamamos a los hermanos. Oye, hermano, tengo este carrito de tal año, y él me decía, no, ese no, pero no, ya, hermano, encontré otro carro, no, ese no. Digo, ya, pues, me dice, es que, y ahí entonces él, con su conocimiento, me daba la razón y dice, pero qué pesimista que es, no me quita la alegría. Hay una diferencia, pues, entre, pues, porque todos tenemos razones para cierta negatividad y a veces nos protege. ¿Okay? Es bueno tal vez aprender de nuestras experiencias. Eso pues tal vez fue lo que te estaba recomendando tu hermano. Pero el pesimismo en sí es una actitud mental que tiende a anticipar lo peor de las cosas y creer que siempre sucederá lo peor. El pesimista tiene poca fe o ninguna fe en el futuro, ni tampoco tiene ninguna confianza en el futuro. Y no porque tal vez tenga evidencia de eso como tu hermano, sino que su perspectiva, su posición mental y emocional ya está centrada en ese tipo de punto de vista y no puede ver las cosas de otra manera. Entonces, esto sí entonces hace una persona pesimista. Estoy dando definiciones básicas, obviamente. Muchas veces uno saluda a una persona, hola, ¿cómo estás? Y aquí, mal. y como que su mente está negativa, su mente está como negativa. ¿Cuál sería un ejemplo más? ¿O cuáles serían los ejemplos de una persona? Ok, bueno, ¿sabes? Todos tenemos nuestros momentos de alguna negatividad y tal vez es justificado. Pero el pesimista, el ejemplo básico que se da del pesimista y el optimista, y creo que son definiciones simplificadas, pero dan el punto, siempre te presentan el vaso de agua. Te dan un vaso de agua, lo llenan a la mitad. El pesimista dice, está a mitad vacío. El optimista dice, está a mitad lleno. Depende de cómo tú lo veas. El realista dice, un vaso de agua. Entonces, cuando uno ve la vida como el vaso mitad vacío, eso empieza a afectar diferentes áreas de nuestro diario vivir. Entonces, una persona pesimista, tú querías ejemplo, que una persona pesimista dice, no me respondió el texto, algo malo pasó, está enojado conmigo. O sea, tal vez no trae otras posibilidades, sino posibilidades siempre negativas.
Una persona pesimista, si está lloviendo un poquito, dice, ya está lloviendo un poquito, ahora me voy a mojar, me voy a enfermar, mejor yo cancelo mis planes. Una persona pues con una diferente que escoge tener, porque hay que escoger, tener una visión positiva, pues dice, wow, sí está lloviendo, pero qué bonitas van a ser las flores cuando pare de llover, o tal vez veamos hasta un arco iris. O sea que uno puede concentrarse en lo positivo y lo negativo, y mira, todos tenemos algo de pesimista en nosotros, ¿ok? Especialmente hoy día, cuando la mayoría de las noticias a nuestro alrededor son negativas. Uno mira el mundo y dice, no es fácil ser positivo, es más fácil ser negativo. ¿Ves? Y han hecho estudios psicológicos. Estaba leyendo un estudio en el Instituto Nacional de Salud, que hicieron un estudio que, bueno, la conclusión del estudio es que, bueno, lo sabemos, lo negativo o el fracaso tiene mucho más impacto en el ser humano que lo positivo. O sea, lo positivo tiene impacto, pero es temporero. Pero el fracaso, lo negativo, tiene un impacto mucho más duradero, pesa más en el ser humano. Y es la naturaleza del ser humano, la tendencia a lo negativo. Y han hecho otros estudios también donde pues ya sabemos cómo afecta a la salud. Eso lo hablamos cuando hicimos el programa acerca de la ansiedad y la depresión. Pero es cierto, el éxito tiene buen efecto, pero el fracaso tiene un efecto mucho más duradero en el ser humano. Esa es la naturaleza de las personas. Yo cuando he notado eso, cuando doy consejería matrimonial, por ejemplo, y me doy cuenta que es mucho más fácil por hacer una lista de cualidades negativas de tu esposo o tu esposa que las positivas. Si yo le he pedido a la pareja, ok, ponga una lista de 3 cosas que quiere que su cónyuge cambie. O sea, 3 nada más, no 3 nada más. Entonces ya, pam. Y después le digo, ok, ahora escriba 3 cosas positivas que usted que está agradecido de su esposa o su esposa. Y se tarda mucho más, hasta se ponen a pensar. Y es, wow. Yo digo, wow, pero no es que no existan, es que nuestra mente está mucho más ocupada diariamente en lo negativo que en lo positivo. O sea que he visto lo que esos estudios han concluido. Yo también lo he visto en la vida diaria, y es algo contagioso, ¿sabes? El pesimismo es contagioso. Yo mismo me acuerdo que yo siempre he tratado de ser una persona positiva, que los problemas, como que dicen por ahí, me resbalan, ¿sí? Pero me acuerdo cuando yo era profesor, estaba en la high school, la escuela superior allá en la ciudad de New York, en Queens, y todos estos profesores, cuando nos juntamos así a almorzar, nos sentamos a comer en la mesa, qué negatividad, todo el mundo quejándose del departamento, quejándose de los estudiantes, quejándose de sus salarios, quejándose del principal, todos tenían unas quejas diferentes, y yo me sentaba ahí y escuchaba todas las quejas. Y el chisme de esta maestra, mira, otra, mira. Y yo a veces me encontraba también hablando lo mismo, igual que ellos, y decía, wow, pero me contagié. ¿Qué fue? Es que cuando uno está alrededor de gente negativa, es muy fácil que a uno la mentalidad también se le vuelva también negativa. Parece fácil, o sea, parece un tema que no es muy complicado, pero tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son el daño que puede causar tener una mente negativa? Bueno, mira, esta actitud contribuye a una actitud muy depresiva. Eso lo hablamos nosotros también hace un par de semanas, y afecta tus experiencias en la vida.
Una persona con esa visión pesimista de la vida, hay veces que se roba a sí misma de experiencias positivas. Por ejemplo, yo hablé con alguien no hace mucho que me dijo, a mí me encantan los perros, quisiera tener un perro. Y digo, ay, ¿por qué no se compra uno? Y dice, no, porque es que se va a morir el perro. Y después yo me voy a poner triste. Mejor entonces no compro perro. Entonces, ve, por la posibilidad de ese momento de tristeza, se roba de tal vez años de felicidad. O sea que se roba a sí mismo de experiencias bonitas en la vida. ¿Por qué? Porque tiene ya esa conclusión negativa de lo que va a suceder. Las personas, también he leído estadísticas, que este tipo de personas también a veces no tienen buena salud. Duran menos. En realidad, ese tipo de personas duran menos. No viven tanto tiempo como las personas que son un poco más positivas. También puede afectar tus relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque solamente ves lo negativo en ellos, no lo positivo. Entonces se te hace difícil confiar en las personas. Entonces eso afecta las relaciones también que tienen con las personas a su alrededor. Este tipo de personas, tal vez por su baja autoestima, no piensa, nunca quiere tomar pasos para tener una relación romántica con alguien, porque pero también dicen, pues a mí nadie se va a fijar en mí. Ahí entre líneas dijiste, la persona que tiene baja autoestima, o sea, es la persona que tiene una mente negativa, tiene baja estima. Sí, muchas veces sí, porque la manera en que ven a otras personas con ese punto de vista pesimista, también se ven a sí mismos de esa manera. Por eso digo, una persona tal vez con este tipo de mentalidad, a veces pues no quiere tal vez participar de relaciones, porque no se piensa que se lo merece, o piensa que nadie se va a fijar en mí. Entonces pues no toma todavía pasos para tener relaciones con los demás. Como un ejemplo, una relación romántica. A veces pues como piensan que ni siquiera nadie se va a fijar en ellos, ni siquiera se cuidan a sí mismos. ¿Okay? También puede afectar tu vida profesional. Porque si tú tienes una manera negativa de verte a ti mismo, pues se te va a hacer muy difícil también progresar. No me van a dar ese trabajo. No me va a ir bien en esa entrevista. O sea que ya tenemos el fracaso en la mente antes, ya está anticipado. Como una persona así va a lograr éxito. ¿Okay? No le voy a caer bien a nadie. No voy a pasar ese examen. Y lo peor de esto es que esa manera de ver el mundo, entonces se vuelve una realidad en tu vida. Traes esa nube negra donde quiera que vas, donde quiera que tú vas, y se vuelve una realidad en tu vida, porque la manera en que ves el mundo, la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que ves a otras personas, eso entonces tiene resultados negativos en tu vida. ¿Okay? Y este tipo de personas evita riesgos y entonces logra menos en su vida. Y eso vamos a ver que en lo espiritual, eso tiene consecuencias también espirituales, porque una persona que evita riesgo, y eso hablamos el domingo pasado acerca de la fe, pues tampoco puede crecer en su fe. Una persona que pues trata de evitar riesgos en la vida no puede entonces progresar en ningún ámbito personal. Tú estás describiendo, mientras hablabas, yo imaginaba a un muñequito chiquito que se mete en la cabeza y que constantemente me está hablando, que me está diciendo, pero no, esto no va a dar, por gusto vas a correr porque vas a perder, no hagas esto de aquí porque, o sea, es un boicoteo que te hace el pesimismo a tu mente. ¿Qué causa el pesimismo? ¿Qué nos lleva a ser pesimista? Bueno, sin entrar en lo biológico, porque como siempre decimos, no somos doctores, ¿okay? Yo soy pastor, no soy doctor.
Hablo de mi experiencia como pastor y de lo que he aprendido de estos temas en investigación, pero sí hay componentes biológicos y genéticos también de ciertas personas, pero en este caso hay muchas causas sociales, experiencias traumáticas, tal vez experiencias negativas, la dinámica familiar en la que has sido criado también tiene mucho que ver en la manera en que tú ves el mundo. Tus influencias sociales, la compañía que tú guardas, las personas a tu alrededor, también tienen mucha influencia. Si usted se rodea de gente positiva, pues hay mucha más posibilidad de que usted tenga una visión más optimista de la vida. Pero si usted se rodea de gente también negativa, porque las personas pesimistas como un imán atrae a la gente pesimista. El pesimista no atrae optimistas. Porque a la persona optimista no le gusta andar todo el tiempo rodeado de gente pesimista. Yo no creo que a nadie le gusta tener ese tipo de personas que solamente está enfatizando lo negativo todo el tiempo y la queja y los problemas y el conflicto sin ninguna fe, sin ninguna esperanza. Tu círculo social también tiene mucho que ver. Entonces, ese tipo de persona tiene poco apoyo moral, desafortunadamente, porque no atrae personas que quieran estar todo el tiempo a su lado. Esa amistad íntima se hace muy difícil. ¿Okay? Entonces, pues, cuando una persona ve a esta persona pesimista, es como la mente, ahí viene, como ¿cuál es el poema del Chavo del Ocho? Vuelve el perro arrepentido con la mirada tierna y el hocico decaído. Ese es el poema de... así le pasa por la mente a una persona cuando llega una persona pesimista a tu presencia. Uy, de nuevo esto. Pero yo creo que ya que hay muchas causas sociales, también nos da un poquito más de control en tratar de contrarrestar este tipo de mentalidad. Podemos ir concluyendo en cuáles son esas causas. Es algo aprendido también, ¿no? Puede ser que tu familia te lo enseñó, que el grupo en que estás te enseña a ser pesimista, y así mismo como se enseña, como se aprende, también se desaprende o se busca una nueva forma de... ¿Cómo podemos vencer ese pesimismo? ¿Qué sería la Biblia? ¿Qué nos dice acerca de eso? Mira, ok. Entonces hablamos de la definición, de la causa, ahora la solución. Ese es casi siempre el patrón que utilizamos en nuestro programa. Porque queremos dar soluciones. Y para eso, como dije, no soy doctor, soy pastor, somos cristianos. Damos soluciones espirituales. Okay. Hay estrategias personales y sociales también que te ayudan. Y también lo espiritual, que es lo que enfatizamos en este programa. Okay. Te puedes esforzar por buscar lo positivo, es un esfuerzo porque no es algo natural para esta persona. Rodéate de personas positivas. Okay. Pasa más tiempo menos tiempo viendo el noticiero, por ejemplo, las noticias. Eso no ayuda para nada, ni la persona positiva. Yo por eso lo evito lo más que pueda. Pero usted no se va a enterar de las noticias. Si es importante, te vas a enterar. ¿Okay? Las redes sociales, ¿okay? ¿Qué es lo más que se enfatiza en las redes sociales? No es lo positivo. ¿Okay? La mayoría de las noticias son negativas. Y lo que se necesita obviamente es un cambio de mente. Y por eso es que aquí entra también lo espiritual. Por eso es que en esta serie de Enemigos de la Mente comenzamos con Romanos capítulo 12, versículo 2. La vamos a poner ahí en la pantalla porque esta es como la introducción al tema bíblico, a la solución bíblica de estos temas de Enemigos de la Mente. Dice Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces,
para vencer el pesimismo desde un punto de vista espiritual, Dios dice, comienza aquí, comienza la mente, comienza con tus pensamientos, lo que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar cómo te sientes, pero puedes controlar lo que piensas, y lo que piensas te va a afectar la manera en que te sientes. ¿Ok? Y cuando hablamos de lo espiritual y en el pesimismo, hay una falta de fe. ¿Okay? Hay una falta de fe, y por eso tenemos que tener fe, pero fe en la persona correcta, fe en lo correcto, no en las circunstancias ni en otras personas, sino en Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, en el versículo 4, ¿okay? Se las vamos a leer. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquí Dios está dando una receta para vencer el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo roto, un mundo negativo, un mundo que está en pecado. Y es muy fácil ver lo negativo. Es más, una persona pesimista, es muy fácil ser pesimista porque hay muchas razones para pensar de una manera negativa. Siempre va a haber razones para el pesimismo. Siempre. Mientras estemos aquí en este mundo, siempre. Pero aquí dice la palabra de Dios, usted puede vencer al mundo. Pero dice aquí, ¿en qué consiste la victoria? Dice la fe, nuestra fe. Porque la fe, como dice en Hebreos 11:1, que certeza de lo que se espera, una seguridad, dice, de lo que no se ve. Usted no lo ve todavía. ¿Okay? Estamos hablando de las cosas que no son visibles. Pero usted tiene fe en Dios que usted va a superar cualquier cosa que venga. Venga lo que venga, aunque sea negativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la solución espiritual al pesimismo, tenemos que hablar de la fe. Pero, ¿cómo es que nosotros recibimos, cómo es que nosotros aumentamos nuestra fe? No podemos separar esto de la palabra de Dios. Tú no puedes forzarte a tener fe. Eso es algo que Dios va creando en ti a través de la palabra de Dios, y por eso es que tenemos diálogos de fe. Podemos vivir en este mundo negativo y vencer. Que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Creo que es en Romanos 10:17 que dice que la fe viene de escuchar la palabra. Entonces usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Y eso usted lo puede controlar. Empieza a llenar su mente de la palabra de Dios en vez de las palabras de los hombres, que casi siempre nos llevan a la negatividad y al pesimismo. Yo creo que solo con estas dos escrituras ya podemos empacar e irnos, porque la verdad fue sustancioso y contagioso. Oye, dijiste algo espectacular. Las circunstancias. Las circunstancias nos pueden poner en un momento difícil y podemos ver esto difícil que nos está pasando. No voy a salir de esto. Es tan difícil que no puedo. Y pongo mis ojos en estas circunstancias. Hace 3 semanas, había cogido 2 veces y me di cuenta y lo corregí. En el lugar donde estoy trabajando, aquí en Estados Unidos, pagan semanalmente en la mayoría de los lugares. Entonces el jueves de la noche, en esta empresa, por lo general pagan los viernes, pero el jueves de la noche pagan y yo, ¡ping! Ahí ya me depositaron, voy a dormir tranquilo. La siguiente semana hice lo mismo. Y yo digo, bueno, y si me va mal las otras semanas, se me va a quitar la alegría. O sea, no solamente es en las cosas malas, sino en las cosas, digamos, aparentemente también buenas, pero no poner nuestra fe o nuestra mente en estas cosas perecederas, espectaculares. No es verdad, porque mira, si tú dependes de las circunstancias, es como la paz de la que nosotros hablamos durante estas charlas de enemigos de la mente, salud mental. La paz de la que habla la palabra de Dios, Jesús dice, no es como yo se la doy, dice mi paz, pero no es como la da el mundo. La paz del mundo consiste en la ausencia de problemas.
Las circunstancias. Tú depende de las circunstancias, tú vas a ser como un sube y baja, vas a ser tan vulnerable, vas a ser esclavo a las acciones de los demás, vas a ser esclavo de las circunstancias en tu trabajo, en tu salud, en tu familia, vas a ser esclavo de las decisiones de otras personas. ¿Okay? Pero no puedes permitir que tu paz y que tu salud mental y que tu visión en la vida dependa tanto, seas tan dependiente de lo que te rodea, porque entonces tú no tienes ningún control y vas a ser controlado. Tu mente está siendo controlada. Una mente pesimista es una mente controlada. Ahora usted dice, todas las mentes son controladas, ¿verdad? Pero usted escoge quién le va a controlar su mente, qué es lo que va a controlar su mente. Si usted escoge que usted va a dejar que la palabra de Dios controle su mente, y usted, como dijimos la semana pasada, como dice el apóstol Pablo, toma cada pensamiento cautivo, usted va a ver la vida de una manera diferente. No va a depender de las circunstancias. Claro, se va a alegrar cuando le llega, ¿verdad? Como dice, ese chequecito. Sí. Tal vez te vas a entristecer si algo malo sucede. Somos seres emocionales, de eso no estamos hablando. Claro que nos vamos a entristecer, pero no es algo que te va a consumir la manera en que tú ves todos los días de tu vida, ¿sí? La manera en que tú ves todas las personas, todas las circunstancias. No va a ser un hoyo que va a ser cavado así por cada una de las circunstancias en la vida. Te ves más hundido, más enterrado. ¿Y quién te saca de eso? ¿Okay? Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. No seamos tan vulnerables. Tenemos que protegernos. Por eso es que la Biblia dice, protege tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Okay? Pero ¿cómo proteges tu corazón? Tienes que proteger tu mente. ¿Okay? Tienes que proteger la manera en que piensas. Y por eso es que estamos hablando de esto. Oye, es una línea bien fina la tener fe con ser positivismo, con ser negativismo, o esas dos líneas ahí. ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos decir si me estoy engañando o estoy siendo pesimista o estoy siendo con una mente positiva? Ok, bueno, me alegra que menciones eso, porque muchas personas pues tienen la idea equivocada de que cuando un cristiano habla de ser positivo, optimista, que no está siendo realista, ¿verdad? Dice, si decimos que no te va a pasar nada, ¿tú crees que no te va a pasar nada? No, no es así. Nosotros no somos supersticiosos. Y ese no es el tipo de positivismo del que estamos hablando. Eso no es verdad, eso no es ser realista, eso es una fantasía. Te estás engañando a ti mismo. Si tú dices, oh no, nada me va a pasar, nada malo me va a pasar, no. Eso es mentira. Sí, mire, yo le voy a decir desde ahora, algo malo le va a suceder a usted, tarde o temprano. Vivimos en este mundo, pero podemos ser optimistas y realistas a la misma vez. No tenemos que ser, no son dos extremos. O somos pesimistas y pensamos que pues todo va a ser un fracaso siempre, o optimistas y pensamos que nada nos va a suceder. No, eso no es el tipo de positivismo del que estamos hablando. Eso sí es engañarse a sí mismo, y hay personas que son un poquito supersticiosas hoy día, que dicen que, y supuestamente religiosas, usted reclame esto y eso le va a suceder. Mira, nosotros no somos ni magos, ni nada de eso. Eso va en contra de la realidad que usted vive cada día. Si usted piensa de esa manera, se está engañando a sí mismo. ¿Okay? El apóstol Pablo habla de sus dificultades, su sufrimiento. Los discípulos, sufrimiento también pasaron. Jesús era pesimista, no, pero Jesús vivió en este mundo, sufrió también. Él dice exactamente, vamos a sufrir aflicción. Jesús mismo lo dice. O sea que no estamos hablando de este tipo de fantasía religiosa, de que si yo pienso que nada me va a pasar, pues nada me va a pasar. No, usted no tiene control de eso. ¿Okay? Y lo que no es lo que la Biblia propone tampoco. Si Jesús, por ejemplo, dice, y él fue realista y, como le dije a la vez, y optimista a la misma vez, él dice,
yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, dice él. Que escuchan, no está en la pantalla, pero escúchenlo. En este mundo afrontarán aflicción. Ve, ahí está siendo realista Jesús. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Ve, ahí está optimista. Ve que a la misma vez él le está diciendo a sus discípulos, sí, vamos a ser realistas, en este mundo va a venir aflicción, te va a tocar, tarde o temprano te va a tocar. Pero anímate, porque si yo he vencido al mundo, tú también lo puedes vencer porque yo estoy contigo. Entonces el optimismo bíblico no basa su perspectiva en que todo va a ser color de rosa en tu camino. No, ese no es el positivismo del que estamos hablando nosotros. Eso es una idea secular. El optimismo bíblico basa su fe no en este mundo, sino en que puede vencer los obstáculos que saben que vendrán, porque Jesús está contigo. Y ese es un patrón y esa es una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Ahora me acuerdo, tenemos algunos pasajes bíblicos que los ponemos en la pantalla, pero mientras estoy hablando se me viene a la mente muchos otros. Jesús da una ilustración, una parábola acerca de alguien que construye su casa sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Okay? Y miren lo que Jesús dice. Bueno, se las voy a leer porque si la digo, trato de decir de memoria, la voy a dañar. Es en Mateo 7, del 24 al 27. Escuchen. Dice Jesús: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Nada. Felizmente, no. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, aquí una persona que oye la palabra de Jesús, la pone en práctica. Esta es una persona que dice, voy a obedecer, voy a escuchar, voy a hacer, no solamente voy a oír. Esto es una persona que obviamente pues tiene una perspectiva diferente en la vida. Tal vez muchos pensarán, a esta persona le va a ir todo bien, no le va a pasar nada. No, Jesús dice, no, te va a azotar, vas a recibir azote de la vida también. Esa casa, la tormenta le dio duro, pero no se derrumbó. Pero ahora dice, pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces aquí dos tipos de personas, dos casas, dos vidas. Uno construyó sobre la roca, dice Jesús, que es el que oye mis palabras y las pone en práctica. Y el otro sobre la arena, dice, escucha, oyó, pero no lo puso en práctica. Como una casa en la arena. Entonces, ¿cuál de las dos casas fue azotada? Jesús dice, las dos van a ser azotadas. Entonces, Él está diciendo, si usted pone mi palabra en práctica, no creas que vas a estar inmune al sufrimiento. No vas a sufrir también. En este mundo afrontarás aflicción, Él dice en Juan 16:33. Te lo está diciendo ya para que no te engañes a ti mismo, para que no pienses que ser positivo quiere decir que nada te va a pasar. No. Esa no es la enseñanza de Jesús. Ese no es el punto de vista de Él. Él dice, no, vas a recibir, se te va a azotar la casa. Van a venir esos azotes, van a venir tormentas, pero te vas a mantener firme. ¿Ve? Eso es una persona realista, pero también optimista, porque nosotros tenemos nuestra esperanza basada en la persona correcta, no en las circunstancias de la vida, sino en Jesús. Entonces, vea la diferencia. No estamos diciendo que usted no tiene que ser realista, que usted va a fantasear de que nada le va a pasar. No. Jesús ya nos advierte, pero no quiere que seamos pesimistas. El pesimista dice, se me va a derrumbar la casa. Me van a azotar la casa y se va a derrumbar. Pero Jesús dice, no piense de esa manera.
Sí, van a venir los azotes de la vida, pero pon la palabra en práctica. Tu casa se va a mantener firme. Entonces, cuando yo tengo eso en mente, que eso a mí me prepara para la aflicción. Y puedo entrar en la aflicción y aunque me duela y me entristezca, pero tengo paz porque yo sé que Él me ha prometido que yo voy a superar y que voy a vencer. Y eso es una perspectiva que me protege a mí en realidad. Y también debemos de adoptar todos que estamos tratando de aumentar nuestra fe y buscar una solución a este pesimismo que nos agobia hoy día. Estaba indeciso en hacer esto de aquí. Voy a ver si se alcanza a ver la cámara. Sí se ve. Ok. Esa es una casita que yo tenía en Ecuador. Y la casita se me cayó. Estaba frente al mar. Habíamos aparentemente puesto con prudencia la casa retirada como a unos 10 metros, perdón, hermano. Como a unos 10 metros del talud. Y Charlie esta semana, el domingo, habló algo cerca, casi similar a esto de aquí, cogió ese ejemplo. Y yo decía, Dios, se me cayó, se me va a caer la casa. Venía gente positivo. No, se te va a caer. Y yo veía que de 10 metros se había comido 5 metros. Faltaban 3 metros, 2 metros para que no va a pasar. Pero yo decía, está pasando, hay un fenómeno que está pasando. Hay algo porque ese terreno lo teníamos 2 años y nunca el mar llegaba hasta allá. Entonces Charlie hablaba y la mente me iba a ir llevándome. Y yo digo, qué razón que tiene la palabra de Dios, qué razón que tiene la Escritura. Miren, si mi casa hubiera estado sostenida, puesta en roca, no le pasaba nada, porque el mar venía, la roca la sostenía y no pasaba nada. Bueno, no sé, Charlie, bueno, es más grande el ejemplo, ¿no? Que él lo desarrolló, y fue que la palabra de Dios, esa es la roca. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios que sale de la boca de Él, que nos expresa a que tengamos fe, que nos expresa a que Él está en control de todo. Vivir confiado, vivir con fe, saber de que Él nos sostiene. Bueno, a mí se me cayó la casa literalmente, pero Dios me sostuvo. Dios me sostuvo, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos ciegamente de que Él está en control de nuestras vidas. Wow, ese sí es un ejemplo literal. La casa literalmente estaba construida sobre la arena y fue azotada, creció el mar, como dice aquí, y se cayó. Pero fue la casa. Hay una diferencia entre la casa y el hogar. La cuestión es que se puede caer la casa. Un huracán viene y vemos estos tornados que arrancan las casas de raíz. Pero lo importante es que nuestro hogar no se derrumbe. Y para esto tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar y aumentar nuestra fe. Pero como digo, la fe viene de escuchar la palabra. No, usted escoge la voz que va a escuchar. Una persona pesimista siempre tiene una voz ahí que dice, esto no va a funcionar. ¿Para qué vas a tratar? Date por vencido. No pierdas tu tiempo perseverando. Hay otra voz, la voz del Espíritu, ¿verdad? Que vemos en la palabra de Dios, dice, sí, lucha. Con Dios se puede. No te des por vencido. Sí estás luchando con esto y ya llevas mucho tiempo. Pero no te des por vencido porque vale la pena. Vale la pena. Y tienes que ver el futuro de esa manera. Amén. Bien, hermano. Nos podemos engañar con un pensamiento así positivo, pero no es realista. No, sí, o sea, como te digo, así como Jesús dice, no es que... Es que depende en lo que tienes fe, que tenemos fe. La razón
es porque nuestra fe no depende del futuro aquí en este mundo. Si su fe depende de lo que resultados aquí en la tierra, resultados en nuestra vida, pues sí, estás poniendo tu fe en un mundo que está bajo la maldición del pecado. Tu fe no puede estar basada ni en el mundo, ni en los hombres, ni en los doctores, ni en el gobierno. Todas esas cosas van a hacer que tu fe disminuya y que tengas una visión pesimista de la vida. Si mi fe depende de ellos, voy a ser una persona negativa. Okay. Pero mire lo que enseña la palabra de Dios. Aquí sí se la voy a poner en la pantalla, en Filipenses 4, del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo, tratando de animar a los filipenses, a la iglesia en Filipo. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Una de las cosas, antes de comentar acerca de esas palabras, es que muchas de las epístolas, algunas de las epístolas de Pablo, él las escribió desde la cárcel. En prisión andaba Pablo, encadenado. Sin embargo, ve la mentalidad de este hombre. Este es un hombre que, aunque está pasando por conflictos, él sabe dónde está su fe. Él tiene una fe, una alegría que no dependía de sus circunstancias, no dependía de ningún hombre, sino del Señor. Por eso dice, alégrense siempre en el Señor. Esto es un hombre preso que puede decir estas palabras. Si su visión de la vida estuviera basada en sus circunstancias, Pablo fuera el hombre más deprimido de todos. Porque este hombre habla de los sufrimientos que pasó. Cuántas veces lo azotaron, cuántas veces lo encarcelaron, cuántas palizas recibía, y si bajaba en barco, hasta naufragio sufría este hombre. O sea que perseguido, rechazado. Sin embargo, le dice a los filipenses, alégrense en el Señor. Él les insiste, alégrense, pero en el Señor. Y dice, y en el hecho de que el Señor está cerca. Ve, la mente de Pablo no estaba en el futuro aquí en la tierra. Su fe y su optimismo estaba basado en el futuro, más allá de este mundo. Mi fe está en ese futuro, no en el futuro aquí en la tierra. Por eso puedo ver la vida de una manera positiva. Es lo único que a mí me permite tener ese tipo de mentalidad. Por eso puedo tener una visión optimista del futuro. Aunque sé que aquí habrá sufrimiento, mi futuro aquí en la tierra va a estar lleno de diferentes conflictos. Pero mi futuro no está aquí. Por eso es que Jesús dice también en Mateo 5, del 11 al 12, lo mismo que Pablo. ¿No? Porque como ellos tenían su fe y su vista puesta en lo eterno, tenían la misma mentalidad. Pablo trató de tener la misma mentalidad de Jesús. Jesús dice, mira qué irónico es esto. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Cómo una persona va a ser dichosa? ¿Cómo es que va a ser feliz? A nadie le gusta que le calumnien. Es más, cuando alguien dice algo acerca de nosotros que pensamos que es injusto a los demás, nos ofendemos de una manera tremenda. Pero Jesús dice, si es por su causa, dice, alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Ve? Ahí está ese futuro. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces dice, serás dichoso y serás feliz. Una persona pesimista no se siente ni dichoso ni feliz. Pero dice, puedes ser optimista. ¿Cuándo? Cuando te insulten y cuando te maltraten. A pesar de todo eso, él dice, alégrate. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué puedo yo, cómo puedo tener yo esa alegría aunque a mí me maltraten? Por la recompensa que recibirás
en el futuro. Tú tienes que tener, cuando una persona tiene su fe en la persona correcta y en lo correcto, puede ver el futuro. No aquí en la tierra, ese futuro que Dios tiene en sus manos. Por eso es que tenemos que ponernos en las manos de Dios. Es a través de ese futuro que podemos nosotros tener una visión positiva de lo que va a suceder del resto de nuestras vidas, sabiendo que aquí vamos a haber conflictos, pero yo tengo mi visión puesta, tengo mi mirada puesta en otra cosa, en otro futuro, y eso es lo que Pablo hacía, eso es lo que Pedro hacía, los discípulos seguían perseverando. Entonces, nosotros, ¿qué nos toca? Vamos a recibir maltrato, van a haber circunstancias negativas, pero yo tengo una opción. O voy a poner la cola entre las patas y a bajar la cabeza, a darme por vencido, a ser pesimista, contagiar a las personas a mi alrededor con el pesimismo, a mi esposa, a mi hijo. O puedo yo reaccionar a estas cosas en la vida con fe. Pero ¿con fe en quién? Con fe en Dios y con fe en lo que Él trae. Por eso es que yo puedo continuar siendo optimista a pesar de estas circunstancias. Eso es lo que dice aquí. Jesús dice, mira, tú vas a recibir recompensa de profeta. Dice, enfócate en eso. Los profetas también sufrieron mucho aquí en la tierra. Pero dice, a ellos los persiguieron también, pero recibieron recompensa y tú también la vas a recibir. Tú quieres recompensa de profeta, tú tienes que tener esta visión, perseverar hasta el final, pase lo que pase, y al final recibirás, eso es seguro, eso es promesa de Dios. Y por eso es que yo puedo tener fe y tener esa certeza de lo que no se ve. Porque yo sé quién es el que está controlando mi futuro. Yo no sé lo que va a traer el futuro, pero yo sé quién lo sostiene, yo sé quién lo controla y mi fe está en Él. Y eso es algo que yo sé que a mí personalmente me ha servido de mucho, porque no me ha ido color de rosa todo el tiempo. En otras palabras, o sea, lo que nos pasa primero en la mente, el segundo paso sería el fracaso total o algo malo que nos ha pasado. Pero igual podemos estar en gozo, igual podemos estar tranquilos. ¿Qué ejemplo? ¿Qué otro en la Biblia? ¿Qué ejemplo? ¿Ok? Podemos hablar de distintos personajes, pero solamente tenemos una hora en este programa. Vamos entonces directamente hablando del sufrimiento y poder perseverar porque tiene la mirada en el futuro. Jesús. ¿Okay? Jesús es el mejor ejemplo. Jesús sabía lo que iba a suceder. Yo no sé lo que viene. Yo sé que van a venir momentos negativos, pero no sé cuáles son. Jesús sabía exactamente lo que le iba a suceder. La Biblia dice que también Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea, que cada vez que él hablaba, o sea, que él sí tenía razones para ser pesimista. Porque él sabía lo que había en el corazón de todas esas personas que lo rechazaron. Cuando él empezaba a hablar, ya él sabía cómo iban a recibir su palabra. Ya él sabía la decepción que iba a sentir. Pero de todos modos, Jesús logró superar y vencer el mundo. Pero ¿cómo? Y después lo peor, que lo que sucedió en la cruz fue algo tan impactante para él que la noche anterior él dice que sentía una angustia de muerte. Y estaba angustiado Jesús, porque iba a ponerse en el lugar del pecador, a pagar la deuda que debía el ser humano al Padre. Y él iba a ponerse y él iba a pagar. Y él solo sabía lo que iba a sentir en esa cruz. No solamente físicamente, lo que él iba a sentir. Él le dice al Padre, no me dejes beber esta copa, le dice. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y empieza a orar. Y empieza a orar y empieza a orar. Y dice en Hebreos 12, del 2 al 3. Después de eso lo pone Jesús como ejemplo. Nos dice a nosotros, fijemos la mirada en Jesús. Usted quiere vencer el pesimismo, usted tiene que cambiar lo que usted contempla en la vida. Por eso digo, que quite sus ojos de lo negativo. Pónganlo en Él.
Dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, lo que hace falta para tener fe en el futuro. Quien por el gozo que le esperaba, ahí está el futuro. Jesús sabía del futuro, la salvación que iba a traer, el perdón de pecados que iba a traer, que iba a volver de nuevo a la derecha del Padre donde Él siempre había estado. Dice, por eso Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, ahora que aprendemos nosotros de esto, considérenlo a Él, consideren a aquel, a Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿Para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo como persona pesimista. Para que no te vuelvas pesimista, para que no te vuelvas una víctima del pesimismo. Dice, pon tus ojos en Cristo. Él también sufrió lo negativo, sabía que iba a suceder y lo superó porque tenía la vista, tenía la mirada en la recompensa. Nota que tenía algo terrible en su camino, pero por el gozo que le esperaba, dice aquí, pudo soportar la cruz, y tú también podrás soportarlo todo. Y no es que vamos a ser optimistas que nada nos va a suceder, como dijimos, no, es que sabemos que tendremos que soportar muchas cosas. Por eso dice, fija tu mirada en Él, para que no pierdas el ánimo por el pesimismo. Y yo creo que esto es un patrón, esto es algo repetido en la palabra de Dios. ¿Okay? Yo le voy a dejar con un pasaje bíblico que resume lo que hemos estado hablando. ¿Okay? Porque esto es cuestión de perspectiva. Pablo le dijo algo a los corintios que, o sea, algo que yo traigo a mi mente, repito muchas veces en distintas circunstancias, en funerales, ¿okay? en hospitales, en momentos difíciles, en momentos de crisis. Es algo que siempre me llega a la mente y me ayuda, por eso, porque tengo que llenar mi mente de estas cosas, porque si no me voy a volver pesimista y no voy a poder el dolor de los demás, el conflicto mío y el de ellos va a ser demasiado pesado para yo cargarlo. ¿Qué dice él? En 2 Corintios 4, del 16 al 18, él dice, por tanto, no nos desanimamos. No perdemos el ánimo. No nos volvemos pesimistas. Dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, ¿sí? Hay un desgaste físico, nos envejecemos, pasamos por tantas cosas en la vida que nos desgastan. Dice, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Es posible que aunque por fuera, donde vienen todos los problemas externamente, no tienen que afectar a usted internamente. Dice él, todo el que tiene su perspectiva en Dios, mientras más cosas pasan por fuera externamente, dice, mejor se renueva por dentro, dice. Porque cada vez que llegan esas cosas, a mí me hacen correr hacia Él. Me hacen depender más de Dios. Y eso a mí, dice, me renueva día tras día. Dice él, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, o sea, son cosas temporeras, que ahora padecemos, es realista, Pablo, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Ve? Ahí tiene su perspectiva en ese futuro. Así que no nos fijamos en lo visible. Todas las guerras, las enfermedades, la corrupción del gobierno, las enfermedades, los problemas míos, todas estas cosas, eso no voy a hacer, no me voy a fijar en eso y quedarme ahí estancado. Dice que si no, voy a fijar mi mirada en lo invisible, lo espiritual, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Usted tiene que vivir su vida con la vista puesta en la eternidad. Si usted no tiene su mirada puesta en eso, solamente, ¿qué es lo que le queda? Este mundo
Y si usted solamente tiene su mirada aquí, ¿cómo no va a ser pesimista? Para ser positivo y optimista va a tener que engañarse a sí mismo. El cristiano no se engaña a sí mismo. Sabemos lo que hay en este mundo, pero también sabemos lo que va a venir. Y eso es lo que a mí me mantiene optimista. Por eso es que yo le repito, como siempre al final de cada programa, si usted necesita alguna ayuda adentrando en la palabra de Dios, para que usted tenga fe, para que usted pueda tener una visión positiva en la vida, llámenos, mándenos mensajes, siempre le ponemos ahí el teléfono en la pantalla, estamos en nuestra página de Facebook, correo electrónico, todo, le podemos ayudar, queremos orar con usted, queremos adentrar más en la palabra de Dios. Hay buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias, que es lo único que a mí me saca de ese lodo de malas noticias diarias. Así que pues le recordamos, goce sus bendiciones, ¿okay? Goce su familia, goce una buena cena, goce de sus hijos, goce de las cosas bonitas que Dios nos pone en la vida, porque hay mucha negatividad, ¿okay? Pero que su fe no esté solamente en esas cosas, sino en el que puede darle un futuro a usted en la eternidad. Ahí vamos todos encaminados. Así que pues les quiero dejar con eso. Ya pues se nos acabó el tiempo. Antes de irnos quiero hacer algo. El primer programa, no sé si alcanza a ver ahí, dice materialismo. 1. Hoy día en Diálogos de Fe tratamos el pesimismo. 2 enemigos de la mente que pueden identificarlos, que le está haciendo daño. Y gracias, hermano. ¿Okay? Nos vemos. Vamos a terminar con una oracióncita breve antes de terminar. Gracias te damos, Padre, por darnos tantas razones para creer en ti, para tener fe. No tenemos fe en los hombres, sino que nuestra fe está en ti. Y sabemos que hay muchas razones para estar negativos y pesimistas. Pero tú también nos has mostrado que tu Hijo venció y superó por nosotros más que todo el pecado, y podemos tener vidas victoriosas mientras esperamos tu venida. Gracias te damos, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos entonces el jueves.